Las opiniones o comentarios expresados en este programa representan únicamente las ideas de nuestros participantes y no pretenden menospreciar a ninguna otra inclinación religiosa, política o ideológica. Tampoco representan la opinión del canal de México Historiador ni de la producción de este programa. Bienvenidos a este episodio especial de Más allá de la historia de México Historiador. Hoy estoy acompañado de alguien que considero mi amigo, muy cercano porque hemos incluso participado en algunas exposiciones, porque es mi colega escolar también. En fin, estamos aquí en una situación especial, en un capítulo sumamente diferente porque estamos a nada de que surjan o que más bien se celebren las elecciones en México, las elecciones de México 2024, en la que prácticamente se van a renovar un montón de nuevos puestos de gobierno como gobernaturas, senadores, diputados locales y federales, la presidencia misma y bueno, para los de la capital, la jefatura de gobierno de pues este estado de la república. Y bueno, estoy acompañado de mi compañero Eduardo, de mi amigo Eduardo. Y bueno, ¿quién es Eduardo Vidaur? Bueno, es estudiante de cuarto semestre, ya casi al quinto, ya vamos casi para allá, de la carrera de Relaciones Internacionales de la UNAM. Desde la primaria ha sido un alumno de excelencia, siendo candidato a acreedor de la medalla de mérito universitario de Gabino Barreda en la preparatoria, una medalla que es pues prácticamente alcanzable solo para aquellos que pues tienen una trayectoria académica pues muy buena y excelente, como así la tuvo mi amigo Eduardo. Sus intereses son los temas políticos y esto explica pues que haya participado en diferentes simulacros legislativos en los que ha participado y sigue participando actualmente, en modelos de Naciones Unidas, cursos de formación política, también ha tenido estado en sociedades estudiantiles, debates de la Cámara de Diputados como senadores, como con la de senadores, así como parlamentos de jóvenes, siendo justo el más reciente el taller legislativo 10 por México en el Senado de la República. Y ahora bien, le gusta compartir lo que sabe con los demás, tiene conocimientos en formas de Estado y de gobierno, en sistemas electorales, en historia de México, en sistema político mexicano y funcionamiento del poder legislativo. Y seguramente un montón de cosas más, pero pues ¿quién soy yo para decirles? Entonces mejor que Eduardo nos explique quién es, qué hace, por qué es importante esto que va a surgir en nuestro país. A ver, Eduardo, dinos tú pues todo lo que ya he venido diciendo yo en esta presentación. Primero te agradezco la oportunidad, por el espacio, por poder estar aquí. Como leías al final, a mí me gusta enseñar y compartir de lo que sé, y pues esa es la razón por la que estoy hoy aquí, para compartir un poco de lo que sé en cuestiones electorales, porque como acabas de decir, se viene el proceso electoral más grande que hayamos tenido en la historia. ¿Por qué es el más grande? Porque como sabes, la población de nuestro país pues no para de crecer. Somos el 10º país más poblado del mundo. Nuestros habitantes siguen creciendo, y como la población pues sigue incrementándose, también se aumenta lo que se llama el padrón electoral, la lista nominal de electores, que es el número de personas mayores de 18 años, entiendo que es así. Ajá, sí, claro. En la lista nominal están los ciudadanos, que son los mayores de 18 años, que son quienes pueden votar en nuestro país. Pero no solo eso, sino también porque se van a elegir por primera vez se va a superar la cantidad de cargos a elección popular de las últimas elecciones, las de 2018. Y esas son las características principales que hacen que esta elección sea la más grande de nuestra historia. Pues ahí lo tienen, como bien nos explicó justamente México, ya diría nuestro expresidente Enrique Peña Nieto, es el país con más mexicanos. Entonces pues creemos que es muy importante este ejercicio porque al final es decidir el destino de nuestro país. Y yo creo que a lo mejor muchos dirán que pues ya sabemos, no, por ejemplo, quién puede ganar, o incluso puede haber aquellos que digan que pues no se sabe aún, que hay que esperar a que sean las elecciones como tal para poder dar a un pues fiel ganador. Y al final, bueno, yo creo que lo más importante es que cada uno pues asista a votar, porque al final es la decisión que uno va a tomar sobre su propio destino electoral, porque si no lo hacemos, luego nos vamos a estar quejando de, ay, es que yo no quería que ganara ese, ¿no? Y al final, pues yo creo que es importante que cada uno, a lo mejor
pues vaya, o sea, que vote por la persona que mejor crea que le vaya a ir a México, pero yo siempre he sido más de la idea de que votes por la persona más que por el partido, porque al final yo creo que se van a dar muchos, en esta elección a lo mejor votos de castigo contra, por ejemplo, el actual gobierno y todo ese tipo de cosas. Pero sobre este tema, pues dinos rápido qué es lo que tú piensas, Eduardo. ¿Sobre qué? ¿Me repites la pregunta? Sí, sobre que hay que ir a votar y no, pues como que dejar que, ay, voy a anular mi voto, o no voy a votar porque ya están truqueadas, o cosas de ese tipo que es muy común oír en las calles en estos tiempos electorales. No, la participación es importante. Aquellas personas que por cualquier razón no tengan contemplado salir a votar este domingo 2 de junio, eh, les invitaría a reflexionar, porque está comprobadísimo que tanto el voto nulo, anular el voto, dejar la boleta en blanco y no salir a votar, termina beneficiando a los partidos más grandes. Adelante ya voy a explicar un poco el mecanismo de por qué esto es así. Y como dices, al final creo que la mayoría de las personas se inclinan más por votar a la persona que al partido, porque pues todos los conocen, quien está politizado sabe cuál es su historia. Pero sí los invitaría a participar, también a las personas que viven en el extranjero, que era un dato que luego pasamos de alto, pero también hay mexicanos en el exterior, compatriotas nuestros que también votan desde fuera, principalmente residentes en Estados Unidos, y sí, llamar a la participación a las urnas este domingo 2 de junio. Pues ahí lo tienen, justamente es como ya se ha venido diciendo, las elecciones más grandes, e incluso justamente los mexicanos en el extranjero, pues muchas veces como que, como bien dice Eduardo, se nos olvida que están allá y no tenemos idea de que ellos también pueden votar. Incluso algunos de ellos tampoco saben que pueden votar por el simple hecho de que están en el extranjero y creen que son ajenos a lo que pues puede pasar en México. Y creo que es importante que también se difunda toda la información para los connacionales en el exterior, pues para que sepan que se puede votar incluso en las embajadas y en los consulados, que bueno, es justamente muchas de las tareas que también tiene que hacer tanto el INE como pues todos sus trabajadores para que esto llegue a ser realidad. Pero ahora bien, vamos a retomar un poquito, bueno, pues, y es una México cosa histórico. más que Bueno, sí, adelante, dime. Invitarlos a votar, porque yo hace unos meses hice una pequeña investigación sobre qué porcentaje de la población mundial vive en democracias, que tienen la oportunidad de pues ejercer este derecho al voto, de elegir a las personas que los representan, que hayan elecciones libres y justas. Y solo como un 30% de la población mundial, podemos decir que un tercio, vive en democracias. La mayoría de países del mundo vive en regímenes híbridos o con características autoritarias, y además la historia del mundo, que es muy larga, de unos 6.000 años, realmente todos los países del mundo que son democráticos pues llevan muy poco tiempo siéndolo. México recién entró en la transición hace unos 30 años, cuando tú sabes bien que como país independiente tenemos 200, entonces 30 años de 200 pues es muy poco tiempo. Entonces no desperdiciar la oportunidad que tenemos de poder elegir a nuestros representantes. Sí, y justamente a eso me gustaría ir a abarcar, justamente como mencionas. México como tal se funda en 1821, que quede claro que esa es la fecha. 27 de septiembre de 1821 es el día en el que nace México. Y aquí lo interesante es ver cómo nace México siendo no una república, que justamente por eso este año se conmemoran los 200 años de la república, porque fue sino hasta 1824 que como tal México se convirtió en una república, porque bien sabemos que bueno, empezamos siendo el primer imperio mexicano con esta monarquía constitucional con Agustín de Iturbide, etcétera, etcétera, su derrocamiento por la masonería republicana influenciada por Estados Unidos, en fin, un montón de temas que son para otra ocasión. Pero precisamente es en 1824 que surge la República Mexicana.
Y aquí yo quisiera hacerte como que la primera pregunta sobre pues esta plática, pues esta serie de comentarios que vamos a hacer sobre estas próximas elecciones es ¿qué representa o más bien qué significa la república? Porque tenemos dos conceptos que por lo menos son los que yo recuerdo haber visto tanto pues en la primaria, en la secundaria y hasta en la preparatoria de república, que es justamente la que vemos siempre de, ay, es que los griegos decían que la república es tal, tal y tal. Y también me gustaría preguntarte sobre la república, pero concebida como lo tienen los, voy a llamarlo de esta manera, padres fundadores de Estados Unidos, porque es la que pues de alguna manera inspiró a los republicanos mexicanos a escribir pues la Constitución del 24 que dio origen justamente a esta república. Entonces, ¿cuáles son como que las similitudes o diferencias o qué significa la república de los griegos a la república pues de Estados Unidos? Haces una buena puntualización. Aquí tenemos dos conceptos principales de lo que es república. Tenemos por un lado la noción de república que nos legaron los griegos, que viene pues directamente de la etimología de res pública, la cosa pública. Para los griegos pues la república era una forma de gobierno en la que los ciudadanos participaban directamente. De hecho, también la concepción de la democracia para los griegos es totalmente diferente a la democracia, a la concepción de democracia que tenemos nosotros y que pues exportamos de Estados Unidos, porque los padres fundadores de hecho decían ellos de la democracia que era una forma de gobierno que pues no era aceptable, que incluso lo que ellos mismos estaban construyendo cuando se independizaron no era una democracia, sino un gobierno representativo, porque para ellos la democracia pues es esta definición etimológica, ¿no? De gobierno del pueblo, pero ellos no elegían directamente a sus representantes, sino ellos no se representaban a sí mismos como ciudadanos, como ocurría en la Grecia antigua, sino que mandaban a una cámara representantes que en su lugar se encargarán de elaborar las leyes. Y pues estas son las dos diferencias, ¿no? Las dos puntualizaciones, porque al final vivimos en democracias que más bien son representativas, en las que nosotros damos nuestro voto a otra persona para que ella se encargue de representar nuestros intereses, claro. Si es diputado o senador, para hacer las leyes en nuestro lugar, por eso son representantes. Y si son gobernadores, el presidente mismo, pues para ejercer la administración, ¿no? La función de gobierno. Claro. Y bueno, justamente por eso también es muy importante que en esta democracia mexicana pues la gente vote por los diputados que representan pues tanto a lo que ellos, o sea, lo que las personas quieren que ellos les representen. Y aquí pues me parece interesante porque incluso las diferencias entre pues las cámaras entre, por ejemplo, en este caso México y Estados Unidos, si bien pues su raíz es la misma de tener una cámara alta y una baja, que en este caso la alta en Estados Unidos es para lo mismo que en México, que el Senado, y la baja que la Cámara de Diputados, me parece que incluso en el sistema electoral pues estadounidense y el mexicano es pues un poco diferente cómo es que funciona esta democracia, porque lo que sabemos es que en Estados Unidos no gana de alguna manera el que tenga más votos, como en este caso aquí, sino que hay un colegio electoral que va a decir, bueno, pues según en este tipo de regiones ganaste tú, y así al final, bueno, como se vieron en las elecciones antepasadas en las que Hillary tenía pues cierta ventaja, pero aún así ganó Trump. Entonces pues es muy interesante analizar estas diferencias políticas, pero además de que déjame hacer una precisión, porque de hecho hay un libro llamado La República, que es de Platón, un griego. Esa es la traducción que le dieron los romanos, república, porque república es una palabra de origen latino, no griego. El libro de Platón en griego se llama Politeia,
Las polis. Ajá, exactamente, porque para ellos, para los griegos amaban la polis. Para los griegos la polis era todo, porque la polis era, la fundadora, era, pues, esa congregación de los ciudadanos griegos. De hecho, por eso yo digo que, ser ciudadano, hacer ciudadanía, también es hacer política, porque eh, política, es griega, ¿no? Viene de polis, que es ciudad, y ciudadano viene del latín, que es civitas, que también es ciudad. Hacer ciudadanía, ejercer su derecho al voto, participar, manifestarse, entre otros mecanismos, es hacer política. Pues sí, justo porque al final yo creo que todos no es necesario que tengamos pues cierto título de yo soy diputado por el distrito no sé cuál para que ya nos podamos llamar personas que hacemos política, y creo que justamente esta precisión que das es muy muy importante. Pero aquí viene otro punto interesante. En México incluso se ha visto involucrado en muchas controversias tanto por los detractores del actual gobierno como por el mismo pues presidente, y ha sido justamente esta institución independiente que es el INE. El INE, como sabemos, pues es el que organiza y da los resultados de las elecciones, y así lo ha hecho pues por lo menos en los últimos 30 años de vida independiente mexicana, más o menos, cuando antes también era Instituto Federal Electoral, que sabemos que cambió a Nacional. Pero pues explícanos un poquito cuál es justamente el papel del INE y por qué, ¿cómo decirlo para no entrar en muchas controversias? A ver, dinos cuál es el papel del INE en términos generales, y por qué de alguna manera es necesario tenerlo, por ejemplo, para evitar pues justamente estas llamadas fake polls. Estas fake polls. Ok. Bueno, el INE, como el nombre lo dice, es nuestro Instituto Nacional Electoral, es la institución autónoma, es uno de nuestros 9 organismos constitucionales autónomos, junto a la CNDH, el INAI, el IFT y entre otros, que está encargado de organizar las elecciones. Pero no pienses que el INE solamente trabaja cada 6 años o cada 3 que hay elecciones. No, claro. El INE, hay elecciones en todos los estados prácticamente cada año. De hecho, por eso se le cambia el nombre de IFE a INE, porque antes el Instituto Federal solo se encargaba de las elecciones federales, la de presidente, la de senadores y diputados, pero hoy el Instituto Nacional, con la reforma de 2014, se encarga también, sí, de las elecciones federales, pero también de coadyuvar o contribuir con los OPLES, que son los organismos públicos locales electorales. Cada estado tiene el suyo, en la ciudad es el ISM, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, a colaborar con ellos para, cuando tengan elecciones locales, estandarizar o homogeneizar el formato, que sea el mismo mecanismo para poder llevar a cabo las elecciones. El papel que yo creo que debería jugar el INE de cara a que en el próximo sexenio se hiciera una nueva reforma electoral, actualmente estamos viendo, sobre todo en la elección de presidencia, que si bien todas las encuestas dan una clara ganadora, no sabemos por cuánto. Hay encuestas que dicen que es la ventaja es de 40 puntos, hay otras que dicen que es de 20, otras que incluso están muy cerradas y le dan la victoria, por ejemplo la de Massive Caller con 1% de distancia. Entonces, ¿en qué encuesta creer, no? Claro, justo esa era mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo creer? O sea, ¿a quién le creemos? Porque pues surge esta pregunta, ¿no? Es que ellos están coludidos con los otros o con los otros, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías creer, claro? Sí, exactamente, porque una persona pudiera pensar, bueno, la encuesta refleja lo que la ciudadanía, pues la preferencia que tiene la ciudadanía. Y sí, pero muchas de esas encuestas, no lo sabemos, también son pagadas, las pagan los mismos candidatos, los mismos partidos políticos para posicionarse y para decir, miren, en realidad de alguna manera influir en la percepción
Claro. de que hay un ganador, de que hay perdedores, y también en algún sentido desincentivar a que la gente vaya a votar, porque es que ya se sabe, lo dice la encuesta, ¿no? Ujú. Por eso es aquí donde invito y digo, la encuesta más certera, la más exacta, es la del 2 de junio. Salgan a votar, que no Claro. les digan que en el distrito en el que vivan, en el municipio en el que vivan, en la entidad donde vivan, que porque tal candidato que ya va arriba en las encuestas, ese no precisamente va a ser el ganador. Ustedes tienen el poder de cambiar con su voto lo que Lo que dicen digan las las encuestas. encuestas. Claro. Pues justamente, eh, porque aquí entra mucho, creo yo, este punto de que si un candidato, por ejemplo, en la Ciudad de México, si pone que él va ganando, no sé, pienso que a lo mejor algún ciudadano que vea este tipo de encuestas, pues como que no sé si llega a cierto punto a desmoralizarse y decir, bueno, ya para qué voy a votar por ejemplo, por el mío o por el otro si al final ya va a ganar tal persona. Entonces yo creo que justamente bien dices que lo más importante y la encuesta que es la real, es la que va a ser la que salga en el 2 de junio. Y pues justamente, ¿no? De nuevo esta invitación a que vayan a votar. Y me gustaría ir justamente a otro punto, porque muchas veces hemos visto estas encuestas cuando nos sentamos en la sala y, ay, bueno, voy a ver las redes sociales, ¿no? Cuando estamos ya aburridos del día. Y me gustaría justamente ir a este punto. ¿Cuál es el peso de las redes sociales y justamente el papel de los jóvenes? ¿Cuál es el papel que estos jóvenes juegan en las elecciones? Claro, comparándolas con las anteriores, que a lo mejor no están tan interesados, por poner un ejemplo, en las elecciones. Entonces, jóvenes y redes sociales, en este punto en las elecciones, ¿qué nos podrías decir? Eh, yo creo que las redes sociales han venido jugando un papel muy importante. Para mí, creo que la elección en la que más empezó a sentir su peso fue en la de 2012. Recordarán que cuando Peña Nieto lideraba las encuestas en 2012 para la presidencia, surgió todo un movimiento en redes sociales que exhibió pues algunos de los errores que cometió su administración cuando fue gobernador en el Estado de México. este Esta controversia que tuvo con unas tarjetas de cierta marca de supermercados, Sí, 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 lo entre recuerdo. otros escándalos, eh, como cuando acudió la Ibero, eh, el movimiento que surgió a raíz de su visita a esta universidad, el famoso movimiento Yo Soy 132, pues precisamente tiene su origen en redes. En 2018 también vimos la importancia que jugaron las redes sociales para también de alguna forma darle la victoria al actual presidente, y estas elecciones pues no son la excepción. Eh, Vemos cómo los candidatos, me parece que esta es la primera elección en la que los candidatos realmente están interesados por captar la atención, por buscar el voto de los jóvenes. Ujú. Eh, Ahí tenemos, por ejemplo, al ex canciller abriéndose Claro, su cuenta de TikTok, y después le siguieron todos los demás. claro, justo. El Sheinbaum. fenómeno Samuel Marián en las elecciones de Ujú. hace 3 años, en la del 21 en Nuevo León. Eh, y en esta elección hemos visto que tanto los candidatos a la presidencia como en el caso aquí de la ciudad, porque vivimos en la ciudad, eh, han hablado de propuestas para jóvenes, han hablado de construir vivienda para ellos, de la población LGBT, por ejemplo, garantizarles medicamentos gratuitos, Las becas que salud buscan mental, darles. las becas, exactamente. Entonces, ¿y por qué se busca que los jóvenes participen? Porque como podrás ver en una imagen que te hice llegar antes de iniciar la reunión, eh, si comparamos con la elección pasada, vemos que el sector de la población que menos participa en las elecciones son los jóvenes. El sector que va de 18, 19 años hasta los 30 aproximadamente. Vemos que los porcentajes están por debajo del 50%, del 60% de la participación. Eh,
Mientras que vemos que después la curva se desplaza y el sector que mayoritariamente sale a votar es el de adultos y adultos mayores. De ahí se explica que en pasadas elecciones siempre se hablara de programas sociales, de entregar tarjetas y demás, porque ese es el sector que históricamente en México ha salido más a votar. Pero si comparamos el porcentaje que sale a participar de la lista nominal de quienes están capacitados para votar, la participación siempre ronda aproximadamente el 62%, nunca se ha alcanzado el 100 o superar el umbral del 65%. No tenemos participaciones de 70% en nuestra historia, y ese podría ser el voto que de salir a votar puede elevar la participación, el porcentaje que históricamente hemos visto. Y por eso es importante, por eso dirigen tanto su atención, porque al final los jóvenes en esta elección, si salen a votar e incrementan ese porcentaje de votación, sí que podrían inclinar la balanza por algún candidato. Y justo creo que esto es importante, hablar sobre el voto juvenil. A mí me parece un poco... Bueno, me parece relevante que se llame a votar justamente a los jóvenes, pero mi pregunta es que, bueno, como sabemos justamente este fenómeno que tú mencionabas, ¿no? De Samuel y su pues esposa en el 21, y ahora me parece que incluso se ha visto de alguna manera replicado para el candidato, en este caso por ejemplo del Movimiento Ciudadano Maínez, que muchas veces los jóvenes, por lo menos es lo que yo he podido ver en las calles, y así es que mencionan, es que yo por ejemplo con Samuel, es que por los fosfo o ese tipo de cosas voy a votar por Samuel, ¿no? O ahora la cancioncita del señor Maínez. ¿Cómo esto puede influir a que se dé una votación, pues no mala, no voy a decir una decisión mala, sino que se elija a un candidato en este caso solo por alguna canción o alguna tendencia que logró hacer? O sea, ¿es dañino para el país de alguna manera si se hace esto? Eso puede conllevar sus riesgos, obviamente, dejarse llevar por un candidato simplemente por un jingle o porque es carismático. En la historia hemos visto lo que nos ha costado votar por líderes carismáticos. Lo vimos en 2018, lo vimos en 2012 también. En 12, cuando Peña decían que por guapo votaban por él, claro. Si sirve para enganchar a los jóvenes, invitarlos a conocer sus propuestas, creo que no es mala idea. Por algo lo buscan, para que se interesen. Pero pues realmente no sabemos muchas veces si los jóvenes realmente, cuando se interesan por cierto candidato, se interesan también por investigar más de él, ¿no? Quién es, qué ha estudiado, qué cargos ha tenido, cuáles son las propuestas que tienen, no lo sabemos. Pero dejarse llevar pues por un fenómeno mediático en redes no es una buena decisión, sobre todo tomando en cuenta. Por eso es que a partir de mañana comienza, bueno, esto lo vas a publicar no sé cuándo, pero a partir de mañana, jueves 30, por eso inicia la veda electoral, porque se han hecho estudios donde la mayoría de la gente en varias elecciones alrededor del mundo decían su voto de última hora, en los últimos 2 días, incluso algunos el mero día se enteran que va a haber votación, o saben que su casilla ya está ahí, pasan a votar y ¿por quién? Me suena y votan por ese. Hay quienes también, hay que aceptarlo, votan de esa manera, votan el mismo día, toman su elección, o porque se los dijo el amigo, porque se los recomendó el vecino, el hijo, o porque es la moda. O porque es la moda. Por eso también se pide a los partidos en estos días antes de las elecciones, que ya el INE ya está empezando a ubicar las casillas donde a cada uno le va a tocar votar, que por lo menos a 50 metros de distancia quiten su propaganda, porque imagínate llegar el día a votar, está tu casilla y hay propaganda de un solo candidato ahí pegada, pues mucha gente nos basamos en yo eso. Creo que es un juego muy muy cognitivo y mental, de decir, lo vi, y se te queda y de repente, se te queda, portal, y ya, ¿no? Cuando entras a la casilla votas por eso se tiene que quitar. Claro. Y mencionas esto, ¿no? Que de alguna manera podría servir este tipo de
de enganches para los jóvenes, pero a mí me parece interesante también es si se van a revisar o si se van a enganchar con estas propuestas, lo importante es ver pues justamente qué es lo que la diferencia entre las propuestas que se tenían de todos los partidos, tanto en esta elección como en la pasada, que si bien podría parecer que son como que de alguna manera los mismos, por ejemplo, en tanto el gobierno actual como la oposición, yo creo que hay una, pues de alguna manera hay ciertas diferencias en las propuestas que hoy se tienen, y aunque el discurso pues puede ser que siga siendo el mismo, pues me gustaría saber cuáles podrían ser las diferencias o similitudes entre las propuestas, por ejemplo, de la elección pasada, en 2018, a la de este año. En cuanto a la elección de presidencia, sí que por lo menos yo puedo percibir que han habido cambios en algunas de las propuestas. Hay algunas que siguen siendo la constante, por ejemplo, la economía familiar, los salarios, los ingresos, pues no alcanzan para lo mismo que hace una década. No compras con la misma cantidad de dinero los productos de la canasta básica, por ejemplo, hace una década que ahora, por la inflación, por malas administraciones económicas. La economía siempre es un tema constante, como el tema de la seguridad también. Justo. En 2018 se hablaba de las cifras de inseguridad que pues legaba Peña Nieto. En 2012 más de lo mismo, y en 2024 pues no es la excepción. Salimos de lamentablemente el sexenio más violento en la historia del país, superando las cifras del sexenio de Andrés Manuel de los dos sexenios anteriores. Y también han habido temas que han sido cambiantes. En 2012, en los debates de aquella elección presidencial, se hablaba muchísimo de que el país tenía que llevar a cabo una serie de reformas estructurales para poder pues modificar la estructura productiva del país, para poder hacer crecer más la economía, diversificar nuestra actividad económica, permitir la entrada de más inversión, entre otras cosas. Ese fue el tema, uno de los temas principales en el 2012. Después Peña Nieto efectivamente en 2013 y en 2014 llevó a cabo esta serie de reformas. Ahí está la reforma energética, la reforma electoral propia, la reforma educativa, la de telecomunicaciones, etcétera. En 2018 creo que el tema más importante, en el que giró alrededor toda la campaña y que fue uno de los temas, si no es que el tema que llevó a Andrés Manuel a la presidencia, que fue el tema de la corrupción. Los otros dos candidatos, Midi Anaya, pues con dos administraciones muy presentes en la mente de los mexicanos, le dieron la oportunidad, le dieron su confianza a Andrés Manuel y a su partido, que nunca había gobernado en el país. Y en este 2024 creo que hay una gran diversificación de temas. Me parece que cada partido tiene su propia bandera, mientras que en el oficialismo se habla de la continuidad de los programas sociales y demás. La oposición hace suya la bandera de defender las instituciones, a la Corte, al INE. Me parece que no hay como un... Bueno, sí, el tema de la seguridad, pero me parece que cada partido tiene hoy su propia estrategia e idea de cómo combatirla. De hecho, yo por eso creo que los debates por eso cayeron un tanto en un diálogo de sordos, porque cada partido hablaba de la agenda que traía y no había realmente un intercambio de ideas. Claro, yo creo que lo más importante, de alguna manera, más allá de la diferencia entre ideologías y partidos, yo creo que sería importante que al final, por ejemplo, en este tema de seguridad, que es algo que pues aqueja a todos los mexicanos, pues de cierta manera, indirecta o directamente, debería de existir, creo yo, cierta unidad, no sé, entre diferentes partidos, porque probablemente algunos tendrán sus diferentes pues estrategias o planes para combatir a la inseguridad, pero creo que en este tipo de temas que son más que tienen que ver con la vida misma de los mexicanos, porque pues
pues mucha gente tristemente fallece por asaltos, este tipo de violencia que se vive en el país. Yo creo que debería haber como que cierta unidad, independientemente si eres, pues, no sé, ¿no? De PAN, de Morena, Verde, etcétera, etcétera. Una unidad que nos haga, pues, no sé, ¿no? Un llamado a que al final todos somos un solo país y aunque no nos guste tal cosa, ya te digo, ¿no? Independientemente que le vayas a uno u otro, deberíamos trabajar de alguna manera, pues, por la seguridad, ¿no? Y yo creo que también podría haber un cierto diálogo, porque entiendo que la visión, por ejemplo, de la coalición de la oposición contra la del gobierno, pues es diferente, ¿no? De hecho, pues siempre oímos, ¿no? El presidente, no, pues abrazos, no balazos, ¿no? Y la oposición, no, pues es que vamos a darle todo contra el narco, ¿no? Y al final no hay como que cierta, pues, ¿cómo llamarlo? Pues sí, ¿no? Una unidad, y siempre es como que si no se hace como yo lo quiero, mejor ni me hablen o cosas de este tipo, ¿no? Y mencionas otra cosa, yo creo que, bueno, ¿no? Siempre hay como que claroscuros entre diferentes gobiernos, por ejemplo, ¿no? Rebobinando un poco, en la reforma energética de Peña Nieto, yo creo que fue una reforma muy cuestionada por muchas personas, porque al final, bueno, pues vemos que muchos precios subieron, muchas cosas de este tipo, cosa que también este gobierno no ha sido pues no ha sido un pan de Dios, ¿no? Muchas reformas son cuestionables. Y otra cosa es que me parece importante las banderas que traen justamente los partidos, ¿no? Por ejemplo, Morena habla bueno, la coalición de Sigamos Haciendo Historia habla de justamente lo que mencionas, ¿no? Continuidad y la seguridad social, etcétera, etcétera. Y lo que trae, por ejemplo, la oposición es defender a la democracia, que así lo dicen. Aquí nada más un pequeño paréntesis. ¿Por qué se habla o por qué usan esta... Bueno, las dos partes, ¿no? Tanto la coalición de si va por México, que vivimos o estamos yéndonos hacia un autoritarismo, y la bandera de Sigamos Haciendo Historia, de que si ellos regresan vamos a salirnos de la democracia en la que hoy vivimos, ¿no? Y al final, pues creo que estas palabras juegan mucho también en la elección del electorado, ¿no? Pero platicamos un poquito este pues preciso punto. Pues al final son las filias y las fobias de cada partido. El oficialismo obviamente habla de la continuidad, porque como te decía, nunca había tenido la oportunidad de gobernar el país, y pues son 6 años los que llevan el gobierno. Si los comparamos por ejemplo con los del PRI, que tiene más de 70, pues obviamente como el PRI en su momento, pues el oficialismo quiere consolidar su proyecto. Por eso se entiende que en su discurso se hable de esto, de evitar la regresión, de evitar volver al pasado. La oposición, aglutinada en los tres partidos tradicionales de la política de nuestro país, pues hacen suya esta bandera de la democracia, porque desde presidencia se han mandado señales de que lo que quieren es lastimar, lo que quieren es lacerar algunas de las instituciones que han permitido la transición en el país, la transición democrática: el INE, el Instituto de Transparencia, la Corte, que al final son todas contrapesos al poder. Me parece que por eso manejan este discurso, porque el presidente mandó unas reformas en 2022 y en 2023 que pues pretendían lastimar estas instituciones. De hecho es de lo que Claudia también habla, es la bandera que ella misma hizo, esto del Plan C, que incluye esas tres instituciones y alguna que otra más, y Movimiento Ciudadano, porque no olvidemos que también está, aunque la elección pues pinte entre dos coaliciones grandes, claro. Pues este discurso de lo nuevo, ¿no? De quererse diferenciar de lo que tenemos ahora y de lo que ya fue, ¿no? Claro, ¿no? Aquí justo mencionas, ¿no? Me parece, ya antes de pasar a la siguiente pregunta como tal, importante mencionar cuáles son, porque bueno, si tú fundas un partido político, evidentemente lo haces bajo una ideología o percepción sobre cómo debería de ser o pues la política en el país. ¿Cuál es la ideología o la bandera ideológica que manejan cada partido, ¿no? Porque
pues bien sabemos que podemos escuchar a algunos decir es que Morena es socialista y comunista, ¿no? Y por otro lado es que el PAN es de ultraderecha católica, o el PRD ya no es ni quien lo pinte, ¿no? En este caso el Verde, que no, que pues yo creo que está de adorno, en este caso Ciudadano, que habla de lo nuevo, y pues el PRI, que está a punto de irse al panteón de los partidos. Pero justamente, ¿cuál es la bandera que por lo menos, que son en este caso los dos partidos que van a jugar esta elección, tanto Morena como el PAN, en sí? Porque una cosa es el discurso y otra cosa son las cosas en las que actúan, ¿no? Porque entiendo que hay pues disidencias en cada uno de ellos, que tú dices, bueno, entonces tu idea política que haces aquí, ¿no? Si esa no es como la que en teoría comparte el partido. Entonces, pues así de manera, pues tratamos que sea breve. ¿Cuál es la bandera ideológica tanto del Morena como del PAN? Como les decía un amigo, creo que nuestros partidos, los partidos políticos en México, son una especie, yo los catalogaría como partidos sui generis, porque vas a escuchar gente que diga que Morena no es de izquierda, que tiene algunas posiciones conservadoras. Por ejemplo, el presidente no le gusta pronunciarse sobre las feministas o la población LGBT. De hecho, en el 18 se alió con un partido, el PES, Sí. que claramente tenía una línea Derechista, pues, de alguna manera. de iglesia, ¿cómo se llama? Evangélica. Lo mismo con el PAN. Escuchamos, por ejemplo, al candidato Taboada en la ciudad haciendo suya una agenda también para las personas LGBT, que pues es algo que, si lo comparamos con partidos también de centro derecha o de derecha en el mundo, pues es un poco raro, ¿no? Claro. O del PRI, porque me parece que los tres partidos que pesan no son dos, no es Morena y PAN, sino es Morena, PAN, PRI, porque hay muchas entidades en la República donde el PRI todavía tiene una presencia muy importante, aunque se ha venido desdibujando. Y el PRI como partido que ha gobernado históricamente el país, también pues de hecho es el que más, te podría decir, ha cambiado ideológicamente, ¿no? De ideales revolucionarios con Cárdenas en la década de los 30, a pasar por el modelo de desarrollo estabilizador, al neoliberalismo con Miguel de la Madrid, Salinas y Zedillo. Y esta vuelta en el discurso con Peña de adoptar algunos programas sociales, el hambre cero, los comedores comunitarios, el salario rosa en el Edomex. Entonces, pues, un tanto sui generis todos los partidos nuestros. Los partidos, claro. Y ahora mencionabas, ¿no?, que se ha venido desde presidencia como que buscando, bueno, lo que se entiende como lesionar o de alguna manera cambiar o reformar este tipo de instituciones. Y a lo que me va es, ¿se necesita en México una mejora para el sistema electoral, una nueva reforma electoral para que pues se mejore nuestra calidad electoral, o que nuestra pues denominada democracia sea mejor? O a ver, cuéntanos un poquito de si es necesaria una reforma electoral en México. Yo creo que sí. La última reforma electoral, como te decía, como te he venido diciendo, es la de 2014, hace 10 años, hace una década. Nuestro país ha tenido una serie de reformas, una explosión de reformas electorales después de la del 77. Tenemos la que dio origen al IFE, la de 2007, la que cambió el nombre de IFE a INE, y una serie de reformas más. De hecho, la última reforma antes de la de 2014 fue la de 2007, o sea, apenas se llevaban 7 años de diferencia. Creo que ha pasado bastante tiempo, una década, 10 años es bastantito tiempo para no haber actualizado la Constitución y la LEGIPE, que es la ley en la materia, en cuestiones electorales, porque creo que se está viendo rebasada. En esta elección inexplicablemente vimos sembradas muchas bardas, mucho papel, muchas lonas, que yo, francamente, comparado con la elección de hace 6 años, no había visto tanto. Sí, un montón. ¿De dónde están saliendo esos recursos?
Claro. Creo que se necesita una reforma para ponerles topes de campañas, de gastos de campaña a todos los partidos, porque hay mucha gente, también sobre todo los jóvenes, que pues de alguna forma como no se van a sentir ofendidos por tanta propaganda inundando sus ciudades. También el tema de la fiscalización que debe hacer el instituto de estos recursos, la posibilidad de implementar un voto electrónico para abaratar también el costo de nuestras elecciones, para no tener que imprimir boletas en papel. Sería más fácil la instalación de urnas electrónicas, que además nos permitiría tener los resultados de las elecciones mucho más rápido. Sí, claro, no esperar que la noche del 2 ya, ¿no? Tanto y tanto, claro. Ajá, que sea como ya ocurre en muchos otros países en el mundo, la posibilidad de tener quizás segundas vueltas, porque hemos visto que, exceptuando la elección del 18, todas las anteriores fueron elecciones que los candidatos ganaron con 30 y tanto, 40 y tanto por ciento. En otros países hay segundas vueltas para que realmente sea la mayoría, un 50+1, que elija en este caso al presidente. También la cuestión de quizá obligar a todos los partidos a tener primarias, y que nosotros también podamos elegir qué candidatos van a salir en las boletas, porque pues de alguna forma los partidos ya nos mandan a sus candidatos y sus nosotros banderas, claro. simplemente elegimos. Que nosotros también podamos nombrar a los candidatos de cada uno de los partidos, creo que sería un gran avance. Lamentablemente el avance de los grupos del narcotráfico en nuestro país también suponen pues un reto, un desafío, porque claro, hay elecciones en algunos estados, en algunos municipios en donde el INE no se pueden instalar casillas por la presencia de estos grupos criminales. También sería importante abordar esa cuestión. Más mecanismos de democracia participativa, porque muchas veces pareciera que los mexicanos, el único mecanismo que tenemos para participar en política son las elecciones. En claro, otros países como en Chile, en el Reino Unido, se tienen estas figuras de referéndums, plebiscitos, consultas, iniciativas ciudadanas, que también se podrían implementar para fomentar aún más la participación. Lo mismo quizá tal vez hacer el voto obligatorio para alcanzar esos porcentajes claro, de votación que te hablaba al inicio, que la gente esté interesada en participar, en formar parte de su democracia. Normas, condiciones más equitativas para candidaturas independientes, porque esta elección no tuvimos ninguna candidatura independiente en la elección de presidencia de la República, ni en la de jefe de gobierno en el caso de la ciudad. O también para partidos pequeños, que son quienes finalmente la tienen más difícil, a los partidos grandes que llevan consolidados décadas. La cuestión también de la intervención de las autoridades de los gobiernos, del presidente mismo en las elecciones. El presidente se refiere a las elecciones una mañanera y la otra también. Sería importante que no intervinieran, porque el presidente mismo se quejó en el año 2006, cuando él fue primera vez candidato a la presidencia, de los dichos del entonces presidente Fox, interviniendo a favor del candidato de su partido. Y sobre todo también, si queremos que la democracia se cale en nuestros futuros ciudadanos, enseñar pedagogía democrática. Me parece que ha sido un error en las escuelas. No se habla de la transición democrática que vivió este país en los 90. Muchos jóvenes me parece que obvian su democracia, que pensamos que en México siempre han habido elecciones, que siempre se ha podido votar libremente, pero hasta hace, te decía, apenas 3 décadas, esto no era así. Había un partido que se sabía que siempre iba a ganar las elecciones. Y incluso Gobernación era la que monitoreaba, ¿no?, las elecciones, en lugar de en este caso, por ejemplo, el INE. Entonces, como que ahí hay mucho... ¿Quién daría los resultados fidedignos, no? Exactamente. Sería importante educar a los niños y a los jóvenes de la importancia de vivir en un sistema democrático, con sus imperfecciones, por supuesto, pero como cualquier imperfección, pues nada que no se pueda mejorar, que sepan valorar su democracia. Te hablaba
un tercio de la población mundial vive en democracia, los otros 2 tercios no han tenido la oportunidad. Históricamente este es un país que le han gustado gobiernos de una sola persona. Claro. A mí me gustaría hablar justamente, ¿no? En este caso de qué es lo que vamos a elegir, cosa que ya mencionaba en el inicio del programa. ¿Qué cargos vamos a elegir en estas elecciones? Y bueno, porque es importante, ¿no? Que sepamos, para empezar, cómo es que hay que votar, cómo son el proceso de ir a la casilla, de ver pues la boleta electoral, porque para muchos, y me incluyo, pues es la primera vez que vamos a ver justamente, ¿no? Este papelito que siempre hemos desde chicos, es que mi papá fue a votar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué cargos vamos a elegir? Y justamente cómo es que hay que votar y hay que poner nuestra decisión en las cartillas, en las boletas electorales. Me parece que tocas un tema importante, además de práctico. No sé desde qué lugares nos vean de la República, porque prácticamente puede ser cualquiera, ¿no? En YouTube, en Internet no sabemos de dónde vienen las vistas. Bueno, sí, pero así a priori no. Aquí tengo muy detallado que es cómo se tiene que votar en cada entidad del país. Si vives en Aguascalientes, en Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, el Estado de México, para quienes son del Estado de México, quienes nos ven desde ahí, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala o Zacatecas, que son muchas de las entidades de nuestro país, a ustedes les van a entregar 5 boletas. En todos los estados que voy a ir mencionando se entregan 3, que son las de la elección federal: presidencia, senadurías y diputaciones federales. En el caso de estos estados que mencioné, les van a entregar otras 2. Una es para elegir diputados locales al Congreso de su estado, y la otra es para los ayuntamientos, que son los municipios de su estado, de su entidad. Para quienes viven en Coahuila, solo les van a entregar 4 boletas. Esas 4 boletas son las 3 que ya les mencioné, que en todas las entidades van a ir de cajón, y una para elegir ayuntamientos, porque en Coahuila solo van a elegir a sus presidentes municipales, porque el año pasado ya hubo elecciones en Coahuila para elegir gobernador y al Congreso del Estado, entonces a ustedes les van a entregar 4. Quienes vivan en Durango también son 4 boletas, pero la 4ª boleta no es para ayuntamientos, es para elegir diputados locales que van a ir al Congreso de su estado. Para quienes vivan en Chiapas, en Guanajuato, en Jalisco, en Morelos, en Puebla, en Tabasco y Yucatán, les van a entregar 6 boletas. Las 3 que les hablaba de cajón, más una para elegir al gobernador de su estado, porque en estas entidades va a haber elecciones a gobernador. Una para elegir a los diputados locales, los del Congreso de su estado, y una más para elegir al presidente municipal del municipio en el que viven, y a todos los que van a integrar el ayuntamiento. En la Ciudad de México, que creo que es de donde nos podría ver la mayoría, también son 6 boletas, repito, las 3 de cajón: presidencia, senadurías y diputados federales. Las 3 boletas locales, una la de jefe de gobierno, la de la alcaldía, que obviamente dependiendo de en qué alcaldía vivan los candidatos cambian, y una más para diputados locales, que son los que van al Congreso de la ciudad. ¿Cómo votar? Porque ahí estás poniendo la boleta de la elección presidencial. Esta va a ser la elección la boleta que les van a entregar en la casilla. Pueden ver que están los logotipos de los 7 partidos con registro a nivel nacional. Hay quien se preguntará ¿por qué aparecen en ese orden? No, yo quiero que Morena aparezca hasta arriba, ¿no? ¿Por qué lo mandan hasta abajo, no? En las boletas así se ha hecho históricamente en el país. Se lee de arriba abajo, izquierda a derecha, por el orden en que los partidos
se registraron, tuvieron su registro a nivel nacional. Unos dirían, bueno, el partido más antiguo que yo recuerde es el PRI, porque el PRI aparece después del PAN. Porque el PAN se funda en el 39, pero el PRI, como saben su historia, pues tuvo dos cambios de nombre, claro. De Nacional Revolucionario a Partido de la Revolución Mexicana hasta finalmente el PRI. Por eso aparece segundo, porque en el 46 se reformó con Ávila Camacho, justamente. Exactamente. El PRD, que surge en el 89. Luego tenemos al Verde en los 90, el PT también. Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, y el de más reciente creación, Morena. Por eso aparecen en ese orden. ¿Cómo deben de votar? Sabemos, como hablábamos al inicio, hay dos grandes coaliciones. Está la coalición oficialista, la coalición que está en el gobierno actualmente, que es integrada por Morena, PT y Partido Verde. Si ustedes quieren votar por la candidata en el caso de la presidencia de la República de esta coalición, pueden hacerlo tachando a los tres partidos que integran la coalición, a Morena, PT, al Verde. O pueden hacerlo solo dos, puede ser Morena y PT, o PT y Verde, o Verde y Morena. Lo mismo sucede con la coalición opositora, la coalición de PRI, PAN, PRD. Pueden tachar los tres partidos, pueden tachar tanto PAN como PRI como PRD, o pueden tachar solo dos, PAN, PRI, PAN, PRD o PRI, PRD. O lo más fácil también, pues seleccionar a solo uno. En el caso de Movimiento Ciudadano no va en coalición, es solitario, pues ahí tendrían que marcar único. ¿Qué marcas se pueden hacer? Prácticamente se permite cualquier marca. Pueden poner una carita feliz, un corazón, una X, una palomita. La cuestión es que siempre pueden hacerlo en el logotipo del partido, o siempre y cuando sea dentro del recuadro donde viene el nombre de la persona candidata. Si ustedes son de escribir con letra grande, tachan, yo que sé, al PRD, pero tienen la tacha muy grande y se extienden al PT, eso puede ser causal de nulidad. Procuran hacerlo solo dentro del cuadro. Claro. También hay a quienes se les da por llenar toda la boleta, que pueden ser así muy fans de Xochitl, por ejemplo, y pueden escribir en toda la boleta Xochitl, así, escribir el nombre. Aunque diga Xochitl, se anula el voto. ¿Por qué? Porque, como les digo, aquí la regla es un voto, una marca. La regla es hacerlo dentro del recuadro, porque si lo hacen en toda la boleta, por más que amen a ese partido, a ese candidato, es nulidad, porque están tachando toda la boleta. Y aquí tengo una pregunta que a lo mejor puede surgir. Justamente, bueno, vemos que están todos los partidos, las personas, pero vemos que hay un recuadrito hasta abajo que dice: si desea votar por algún candidato o candidata no registrado, escriban en este recuadro el nombre completo. Y aquí el punto es, si hacemos esto en nuestra elección, esto también anula nuestro voto, esto se lo lleva algún partido, esto va a poner de alguna manera en juego a la persona que digamos cuente con los requisitos para ser candidato, por decirlo de alguna manera. ¿O qué es lo que sucede si nosotros, pues no sé, ponemos en este caso aquí tal nombre en este recuadro en blanco? En teoría, para que cuente, se tendría que poner mínimo un nombre y un apellido, porque si ustedes ponen Luis, pues es se anula, porque ¿quién es Luis, no? Luises hay muchos, ¿no? Pero no es una recomendación que yo haría, porque a la hora que se cuentan los votos, se va a la bolsa de votos nulos. O sea, es prácticamente anular el voto. Entonces no es una opción que recomendaría. Les decía hace rato, marquen dentro del recuadro. Por ejemplo, en el caso de Movimiento Ciudadano, por poner así al azar, pueden incluso escribir el nombre del candidato, pero siempre, si lo hacen dentro del recuadro, cuenta como un voto válido. Si lo hacen en toda la boleta o fuera,
es un voto nulo. Por eso les digo, no se compliquen, tan fácil es cruzar una tachecita o poner una palomita por entre más fácil por un solo partido, pues es lo mejor, lo más conveniente. Además, la gente que va a estar en la casilla, que son sus vecinos los que cuentan los votos, les facilitan el trabajo. Claro. Pues bueno, ahí lo tienen justamente como se debe hacer. Esto entiendo es para prácticamente el resto de boletas, porque al final sí, ¿no? O sea, no creo que sea diferente. Bueno, ya nos dirás tú si es. Te había mandado una boleta que es la de la elección de hace un año en el Estado de México, la de 2023, porque también es un escenario que se puede dar. En aquella elección, el año pasado, en redes sociales muchos se quejaron de decir, no, pero ¿por qué Delfina Gómez está en un solo recuadro y Alejandra del Moral está en 4, ¿no? Es como, quieren que votemos por ella y no, es que depende, es que existen dos figuras. Una que ya he mencionado a lo largo del video, que es la figura de coalición. Coalición es que 3 partidos deciden poner a postular a un mismo candidato, pero a la hora de aparecer en las boletas, sus votos se van a contar aparte, o sea, va a ser una suma. Alejandra del Moral, en ese caso, en la elección de hace un año, estaba registrada por una coalición, por eso es que cada partido viene por individual. En cambio, Delfina Gómez estaba registrada por la figura que se llama candidatura común, que es que los 3 partidos deciden así juntar sus fuerzas e indistintamente se cuentan sus votos para los 3 partidos. Claro. Eso puede llegar a pasar. Hay boletas en el Estado de México, sobre todo para quienes nos siguen de ahí, que puede presentarse este caso. Hay algunos ayuntamientos incluso donde el PAN, el PRI y el PRD también van así juntos, como en ese ejemplo que te pongo de Morena, PT, Verde, así PAN, PRI, PRD. No se sorprendan, es que la figura, una es candidatura común y la otra es coalición. Pues sí, justo creo que es muy importante que tengamos esto en mente, porque al final a lo mejor nos puede agarrar de sorpresa al momento de elegir pues justamente a nuestro candidato preferido. Y me gustaría ir a otra. Bueno, hay una boleta más, la de que te mandé, claro, ejemplo, sí, por aquí. La de diputados. Te mandé tanto anverso como reverso. En el caso del anverso, ahí pueden ver que no, ahorita que se proyecte, que no hay ninguna coalición, que cada partido va solito. También es un caso que se podría dar, que estén en cierto distrito, en cierto municipio, en cierta alcaldía, hayan decidido ir por separados. En ese caso tendrían que echar ojo, por eso no solo se vayan por el nombre del partido, también lean bien quiénes son los candidatos, porque puede pasar, por ejemplo, que PAN, PRI y PRD lleven al mismo candidato. Si aparece el nombre de la misma persona en los 3 partidos, pueden hacer lo que les decía, tachar los 3 o tachar los 2 o solo uno. Pero tengan cuidado porque, por ejemplo, en la ciudad, en las elecciones locales para los diputados al Congreso de la ciudad, hay distritos, te lo digo porque yo vivo en uno en el que es así. PAN, PRI y PRD, por ejemplo, decidieron ir por separado. El PAN puso a su candidato, el PRI puso a su candidato y el PRD al suyo. Y puede pasar que ustedes piensen, bueno, yo quiero votar toda la coalición. No lo leen y tachan los 3, estarían anulando su voto porque en cada cuadrito aparece un nombre de candidato diferente. No, y no estás votando por uno en sí, claro. Entonces, ojo, vean que si van a votar por coalición, si deciden así votar, que en los partidos que van en coalición esté el nombre del mismo candidato, porque si son distintos es que cada partido postuló un candidato propio. También lo pueden hacer. Claro, ¿no? Y justamente ese es un llamado también. Bueno, en este caso está el anverso, me parece que es el reverso, porque reverso, también claro, existe mucho un mito súper extendido de los plurinominales, ¿no? Todos hablan de los plurinominales, de que nadie los elige, que son unos vivientes del erario y demás. No, en realidad sí los eligen. Detrás de la boleta de diputados y senadores van a encontrar el nombre de todos los candidatos que postularon, todos los partidos que vienen en donde están los logos de los partidos, que son sus candidatos a plurinominales.
por eso insisto que es más fácil votar por un solo partido a complicarse la vida votando por la coalición, porque cuando el INE asigna qué escaños van a ir al Senado y qué curules van a ir a la Cámara de Diputados, lo asigna de pluris, lo asigna por el porcentaje del total de la votación que hayan obtenido los partidos. Por ejemplo, en un distrito puede salir 40% Morena, 35% PAN, 30% PRI y el porcentaje restante otro partido. En los pluris se busca asignar más o menos lo mismo. El 40 se lo lleva Morena, que 35 se lo lleva el PAN, 30 el PRI y así. Entonces de alguna forma sí también están votando por los plurinominales, que son los que vienen atrás. Ahí están los nombres también. El INE obliga a que se pongan para que también los conozcan. Al tachar un partido no solo están votando al que viene enfrente, sino también la lista de pluris que viene atrás. Ok, pues justo ahí lo tienen cómo hacerlo, porque repito, ¿no? Algunos puede sorprender de repente pues estos pequeños aspectos que probablemente pues una gran mayoría pueda ignorar. Claro, es normal porque tampoco es que se tenga, como ya se ha mencionado, una educación electoral de cómo deben de hacerse las cosas, porque yo creo que con los spots que luego saca el INE en la tele, que ya muy poca gente ve el INE, ya, o sea, la tele, perdón, ya no bastan, ¿no? Y justamente, bueno, aquí también hay un pequeño mapa justamente de la representación de... Bueno, antes de pasar a ese tema, ya nada más para concluir cómo es lo de votar, me gustaría pues irnos a la parte de la claro, credencial del lector. Hay quienes a estas alturas seguramente no saben que quieren ir a votar el domingo y no saben dónde les toca. Hay un link, hay una página que es la primera que te mandé, que se llama todo junto, ubicatucasilla.ine.mx, donde, como dice el nombre de la página, está muy sencillo, no hay pierde. Sirve para que ubiquen dónde va a estar instalada su casilla en la colonia en donde vivan, porque también hay distintos tipos de casilla. Hay secciones electorales en las que va a haber una sola casilla, hay otras en donde son más, generalmente 3. En esta página ya está predeterminado la selección de México. Les piden que seleccionen una entidad. Ahí pueden poner la entidad en la que viven, por ejemplo la Ciudad de México, que es donde estamos, y por último les va a pedir la sección en la que viven. Para esto van a necesitar tener a la mano su credencial para votar. Ahí, si quieres, te podrías regresar a la imagen que teníamos anteriormente. Aquí yo muestro la mía. Están tapados los datos para que obviamente no se revele mi información personal, pero esta partecita de aquí, que es ya lo último que viene en la credencial, hay 3 títulos. No sé qué digan los dos que están a la izquierda y a la derecha, pero en el centro viene un cuadrito que se llama sección, y ahí viene su sección electoral. Ese numerito, que es de 4 cifras, lo insertan ahí en la página del INE, le dan en automático al mapa y les va a aparecer prácticamente en qué casilla les corresponde votar. También porque las casillas, como es mucha gente, por ejemplo en la ciudad, la que vive en las colonias, van a haber casillas el día que van a votar, pueden que no los encuentren en la lista si no revisan antes dónde va a estar, porque su apellido a lo mejor no va en esa casilla, porque hay casillas que van a ir de la A a la I, otras de la I a la O, por ejemplo, y de la O a la Z. Entonces a lo mejor ustedes, si se apellidan con X y van a la casilla donde van de la A a la H, pues no se van a encontrar. Claro. Por eso ubiquen su casilla antes en esta página. Y ya por último, una recomendación también: si aún a estas alturas no conocen el nombre de sus candidatos, por más propaganda que haya en las calles, se pueden meter, en el caso de las elecciones federales, a la página candidaturas.ine.mx, donde si se dan abajo les ponen los cargos: presidencia, senaduría, mayoría relativa, representación proporcional, que son pluris, y de los diputados más de lo mismo, para que vean quiénes son los partidos, cuáles son las coaliciones, quiénes son sus candidatos o candidatas. Y lo mismo en la página para quienes son de la ciudad, la del ISM,
que es cirec.ism.mx/conóceles, en donde, al igual que en la página del INE, pueden hacer una selección por cargo: jefatura de gobierno, alcalde, concejales, porque en las alcaldías tenemos concejales, diputados locales, por mayoría el diputado migrante si viven en el extranjero, y diputados pluris, los de representación proporcional. Los pueden buscar también por coalición, por partidos, por la alcaldía en la que viven, por el distrito, por el sexo, hombre o mujer, por este tema de la paridad. Y ahí van a encontrar, en el caso de la jefatura de gobierno, como le acabas de clicar, pues aparecen los 3 candidatos que a estas alturas seguramente, si han salido de paseo a la calle, ya conocen. Y eso sería por la cuestión práctica. Pues ahí lo tienen, muy, muy importante esta información para que, pues justamente yo creo que la gente tenga muy bien informado y que te pueda decidir bien su voto, para viendo claro a los candidatos, sabiendo dónde tiene que ir a votar, porque luego sí resulta como que un problema no llegar a un lugar y que diga, no, es que usted no está aquí, ¿no? Incluso te entra un miedo de, ay, pero entonces ¿dónde estoy? No existo, o algo pasó, o incluso está, ay, se robaron ya mi voto con eso. Entonces es importante que se tengan en cuenta todos este tipo de aspectos. Ahora bien, me gustaría ir justamente a otra pregunta, ya pues de las finales, de las últimas, porque se nos está acabando el tiempo. Es justamente la siguiente, la tengo por aquí, claro. ¿Qué es lo que, o sea, que pensando justamente como político, cuáles son los pues estados que más importan para estos políticos, y por qué pues van a hacer más campañas a esos lugares? Porque pues algunos lugares como en la Ciudad de México hay alcaldías donde también van mucho, como en este caso Iztapalapa, por poner un ejemplo, la Benito Juárez, por poner otro. En fin, ¿cuáles son los lugares, los puntos electorales que más importan para, pues supongo que es definir y ganar más votos para poder triunfar en la elección? Sí, como tenías en una imagen donde hay un mapa que ya lo habías puesto previamente, no todas las entidades federativas pesan lo mismo. Aquí vemos un mapa, es una elaboración propia, por cierto. Cada cuadrito que ves en el mapa es el número de diputados que esa entidad lleva a la Cámara de Diputados, la federal. Aquí pueden ver que el estado que más diputados lleva al Congreso es el Estado de México. Es el que lleva más diputados, es 40 diputados. Ahí pueden contar cada cuadrito, después pueden pausar el video y comprobar que son 40. Le sigue la ciudad con 22, luego podemos ver Jalisco con 20, Veracruz con 19, ahí no se alcanza a lo mejor a ver tanto porque es un estado alargado, pero son 19. Puebla aporta 16, Guanajuato 15, Nuevo León 14, Chiapas 13, Michoacán 11, Oaxaca 10, y los demás estados aportan menos de 9 diputados. Hay estados que aportan un poquito más, como Chihuahua 9, o como Baja California, Colima y Campeche, que solo llevan 2, porque también por mandato constitucional ninguna entidad de la República puede tener menos de 2 diputados. Ustedes dirán, ¿y esto por qué es así? ¿Es aleatorio? No, tiene su razón de ser. El número de diputados, los de mayoría relativa, se asignan por la población que vive en esos estados. Entonces este mapa prácticamente es un reflejo de cómo está distribuida la población en nuestro país. Podemos ver que la mayoría de mexicanos vive en la parte centro, que son los estados que más diputados llevan al Congreso. Tenemos ahí al estado, a la ciudad, a Jalisco, a Guanajuato. Y los estados del norte y los estados del sur pues pesan menos porque están muy poco poblados. Y esto también, este mapa nos sirve para explicar pues la importancia que tienen estas entidades al final en las cámaras, y también explican por qué luego los candidatos van a hacer campaña más a ciertos lugares, a Nuevo León, a Jalisco, a Guanajuato, al estado, aquí en la ciudad, a Veracruz.
porque son estados donde vive la mayoría de la pesan. población. De hecho, si juntamos si esto nunca ha pasado, pero suponiendo que llegara así a pasar, que un candidato con ganar en el estado, en la ciudad, en Jalisco, en Veracruz, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Chiapas y Michoacán, con ganar solo esos, ¿qué son? Que mencioné, con ganar esos Como 9 estados nada 6, más, 7. con ganar esos 9 estados, prácticamente ya tendría, el Congreso tendría la presidencia, Claro. porque, no es lo mismo, sumar los votos de, yo qué sé, de Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora, que el estado es más grande, Claro, ¿no? entonces también. Aunque se unan, siempre va a ser más. Exactamente. Y en la ciudad podemos decir que es un poco más de lo mismo. Las alcaldías más pobladas en la ciudad son por orden Iztapalapa, Gustavo Madero, eh, Álvaro Obregón, Tlalpan y Coyoacán. Entonces también se explica que muchas veces los candidatos van a hacer campaña Más, claro, a estas esos alcaldías lugares. porque es donde hay más población. Pues ahí lo tienen, toda la información, pues muy precisa y muy pues importante, porque al final uno puede decir, ay, otra vez cerraron mi calle porque vino otra vez tal candidato y ya no puedo pasar, ya me tienen hartos, porque yo creo que también llega, ¿no? A cierto punto a cansar ver tanta propaganda. Tú dices, ay, ya que sean las elecciones porque ya me hartaron, a unos con su canción, otros con sus pues dichos de siempre, en fin, ¿no? Pues me gustaría hacer más preguntas, pero desafortunadamente se nos acabó el tiempo porque, como sabemos, es un poco, bueno, es importante mantener cierto, pues, el chiste es que ya no tenemos tiempo, ¿no? Y no me queda más que agradecerte, Eduardo, por aceptar la invitación pues, al programa. Agradecerte por brindarnos toda esta información que siempre es muy importante tenerla en mente, porque muchas veces, como pues ya he mencionado, no la vemos en prácticamente en ningún lado si no la buscamos por nuestra propia cuenta, que también creo que es una tarea pues importante. Al final creo que lo que tú nos has aportado hoy es pues magistral, diría yo, porque no es algo común ver que personas y menos pues jóvenes hagan todo este tipo de, bueno, ya parezco tío, ¿no? Como si yo no fuera joven, pero jóvenes que hagan todo este tipo de acciones para aportar a la democracia, a nuestra república, a nuestra elección como ciudadanos mexicanos de quién queremos que sea nuestro presidente o presidenta. Al final, pues no sé, me gustaría pues escuchar, a ver si tienes algo que decir, algo un mensaje final para todos los que nos escuchan, porque nos escuchan de diferentes lados, incluso de España. Veo que tenemos bastante recepción, pero en fin, ¿qué nos podrías decir sobre estas próximas elecciones, esta información? Eh, pues como lo he mencionado a lo largo del programa, eh, se les extiendo la invitación a salir a ejercer su derecho al voto este domingo 2 de junio. Salgan desde temprano. Tampoco les voy a decir a lo mejor cuando abra la casilla a las 8 de la mañana, porque ahí es domingo, seguramente habrá quien despierte tarde, pero no lo dejen para Claro. después. La casilla, no se les olvide, cierra a las 6 de la tarde, independientemente de la entidad en donde vivan. Hay entidades más pegadas a la frontera norte o hacia Quintana Roo, que es una zona horaria distinta, pero en todo el país, en Quintana Roo se cierra a las 6 de la hora de Quintana Roo, aquí en la ciudad a las 6 de la ciudad, y en Tijuana a las 6 de Tijuana. Hasta las 6 de la tarde tienen para ejercer su derecho al voto. Invitarles a participar, sobre todo en un contexto mundial en el que vemos que muchos de los políticos populistas de izquierda, de derecha, pues quieren desinhibir la participación. A ellos más les convendría que todo lo hiciera su fuerza política, no dejarse llevar por eso. Como les decía, la única encuesta, la verdadera, es la del 2 de junio. Habrías con la pregunta de la república. Vivimos en una república. También otras de las características que tiene es que en una república el jefe de estado no es un monarca, como sucede en España, como decías, en Reino Unido, en Japón. Por lo tanto, pues la jefatura del estado no se hereda,
se va renovando periódicamente. En nuestro caso, en México, esa figura está representada por el presidente. Y también somos una república porque existe esta división de poderes. Por eso no solo elegimos presidente, jefes de gobierno, alcaldes, sino también diputados locales, federales y senadores. Eso también forma parte de la esencia de una república, que hay división de poderes. Agradecerte una vez más por el espacio, por la invitación, por pues haberme hecho partícipe de este espacio tuyo, de este programa, y pues realmente esperando que como leías en mi semblanza, pues sea aporte, porque al final lo hice por compartir un poco de lo que sé con todos ustedes y que les pueda ser de utilidad. Todavía estamos a 3 días de la elección. Reflexionen bien su voto, y si algo de esta charla, de este intercambio, les puede servir como herramienta, pues que mejor. Pues sí, no, ya verás que sí. Siempre recibo, bueno, la gente que viene invitada aquí, y no creo que vaya a ser una excepción, sino todo lo contrario. Siempre que personas así vienen a hablar sobre algún tema, siempre reciben pues muchos comentarios de agradecimiento, porque justamente hablan de temas que no son comunes, de temas que es importante que la gente sepa o que sean pues meramente interesantes. Y al final pues creo que igual tú, en este caso tu aportación pues va a ser de mucha ayuda. Y bueno, de nuevo me gustaría agradecerte, como ya lo saben, no sé si gustas dejar alguna red social o algo así. Si no, pues no hay problema. De todas maneras van a aparecer aquí y en la descripción. Y no sé, ¿quieres dejar alguna red social o así? Sí, estaría muy bien. No hay pierde, porque prácticamente la mayoría de mis redes, incluso en TikTok, mi Instagram, mi Facebook, me encuentran como Edward, guión bajo Joy, Joy, 13, Edward con EW. Bueno. Así me encuentran en Facebook, Edward Joy. Vale, de todas maneras, bueno, el Instagram y así va a estar apareciendo aquí a lo largo de todo el video, claro. Y el resto de redes sociales las vamos a poner en la descripción. Y no me queda de nuevo agradecerte por aceptar la invitación, por venir, por compartir estas ideas al público, al que nos escuchan. Si han llegado hasta el punto del programa, pues no olviden compartirlo, dar like, porque bueno, es importante compartirlo para que más gente sepa cómo es todo este proceso electoral. Dar like, suscribirse si no lo han hecho, y sin nada más que agradecer, pues este ha sido este programa especial por las elecciones México 2024 de Más Allá de la Historia de México Historiador. Muchas gracias, Eduardo, y nos vemos en la próxima.